Hola a todos y bienvenidos al video. En esta segunda parte vamos a ver la distribución de carga continua y los sistemas coordenados, de acuerdo a lo planteado para estas presentaciones. Entonces, inicialmente vamos a definir qué es el campo eléctrico. En sí no estamos definiendo como tal el campo eléctrico, estamos definiendo el diferencial de campo eléctrico, porque recuerden que en principio lo que habíamos hablado es que vamos a trabajar una distribución de carga continua y una distribución de carga discreta. Entonces, como en este caso, tenemos una distribución de carga continua, ¿qué va a suceder? Toda esta superficie que vemos de color naranja es una distribución de carga continua que tiene una geometría cualquiera. Obviamente eso no puede presentarse para nosotros porque eh, esencialmente necesitamos asociar cada una de las geometrías a un sistema coordenado. Entonces, vamos a tener que esa geometría, vamos a seleccionar un pequeño diferencial de carga, un pequeño elemento diferencial al cual vamos a hacerle el análisis y que sencillamente para poder obtener toda la distribución o todo lo que es lo que agrega esta distribución, vamos a utilizar algo que ya sabemos que es la suma de los efectos por el principio de superposición de los diferenciales de carga, que al fin y al cabo, como son diferenciales, la suma en que se traduce en una integral. Entonces, esencialmente lo que tenemos es el vector unitario, bueno, en realidad este es el vector de campo eléctrico, el vector que genera ese pequeño diferencial de carga que está dibujado como de color azul, la constante de Coulomb o la constante eléctrica, que ya lo hemos utilizado 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado, Coulomb cuadrado, el vector unitario que apunta en dirección al campo eléctrico. Recuerden, tenemos la parte de la magnitud, que es esto que está acá, y otra parte que le da la dirección y sentido, que es el vector unitario. Lo habíamos utilizado en la clase pasada, sino que aquí necesitamos definirlo estrictamente. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar cosas en 3D. Y las cosas en 3D son un poquito más, digamos que necesitan más robustez a la hora de definir. Tenemos, por otra parte, la distancia del elemento diferencial del punto, o sea, R', la distancia que hay desde el de Q hasta el P. Siempre vamos a calcular este tipo digamos, de, de campos eléctricos, de fuerzas eléctricas, respecto a un punto P. Siempre va a ser respecto al punto P. O sea, eso nunca es como cálculo de campo, así, generalmente, no. Siempre es respecto a un punto. Y finalmente tenemos el elemento diferencial, que hay que saberlo escoger bien, porque no se pueden escoger digamos que en puntos eh, donde tenga simetría, donde se cumpla una relación como que aquí es 90 grados, entonces yo puedo cancelar esta componente. No. Aquí vamos a colocar el elemento diferencial en un punto arbitrario, donde tengamos la representación de toda la distribución de carga. Por otra parte, tenemos el potencial eléctrico. ¿El potencial eléctrico qué es? El potencial eléctrico es simplemente la relación, o bueno, es el potencial, la diferencial de potencial es el potencial que genera el pequeño elemento diferencial, la pequeña carguita que estamos hablando. Entonces tenemos unas definiciones parecidas. Tenemos el caso P, que es la constante eléctrica, el de Q, que es el diferencial de carga, o el elemento diferencial de carga, y R', que es la distancia. El potencial de carga es un campo escalar. El, el campo eléctrico es un campo vectorial. O sea, esto es un vector y esto es un número, en principio. Tienen definiciones parecidas en cuanto a lo matemático. Claro está. Entonces, tenemos que definir algo que va a asociarse a el tipo de distribución que tengamos. Entonces, ya sabemos que son distribuciones continuas. Entonces, ¿qué va a pasar? Para poder calcular la, el campo eléctrico o el potencial eléctrico, debemos conocer, debemos ver qué tipo de distribución es. Entonces, si es una distribución lineal, si es una distribución superficial o si es una distribución volumétrica. Si es una distribución lineal, ya tenemos los casos, ya ahora enseguida los vemos. ¿Qué va a pasar? Vamos a definir lambda
como esa densidad de carga lineal. ¿Qué va a suceder? Esta densidad de carga se define así como por medio de los diferenciales porque estamos hablando de distribuciones de carga continua, o simplemente se puede relacionar con su carga total, o sea, Q sobre la longitud total, o sea, L. Lo mismo para la superficial, Q sobre área, y lo mismo para la volumétrica, Q sobre volumen. Entonces, en principio, como la forma en que voy a enseñarles por medio a lo largo de estos videos es por el método vectorial, vamos a hacer una pequeña introducción a los sistemas coordenados en los tres, digamos, sistemas coordenados más conocidos, que son los rectangulares, cilíndricos y esféricos. ¿Por qué razón? Porque muchos de ustedes quizás no estén relacionados con un curso de cálculo de varias variables o cálculo vectorial, y digamos que aquí van a tener la posibilidad de poder conocer qué es lo que necesitan, para que no tengan la excusa de esa razón. Entonces tenemos los sistemas coordenados. Entonces, elementos principales del sistema coordenado rectangular: el eje X, eje Y y eje Z. Simplemente son ejes perpendiculares que apuntan cada uno en su dirección canónica. Los elementos diferenciales, ¿cuáles son? Los diferenciales de longitud, porque recuerden, lo que estamos asociando es esto de aquí arriba, o sea, esto que está acá. Entonces, el de L que hablaba ahí arriba va a ser ¿qué? De X, de Y o de Z. O, no es un Y, es O, porque puede ser uno u otro, dependiendo de en qué dirección esté puesta esa línea. Pues ese elemento diferencial lineal. Otro, el diferencial de área, y otro, el diferencial de volumen. Ese es muy sencillo, esto ya lo conocemos. El, el sistema coordenado cilíndrico, vamos a tener tres partes esenciales importantes, que es que la dirección ρ o el eje coordenado ρ, porque recuerden, allá tenemos ese eje coordenado X, Y, Z, aquí tenemos eje coordenado ρ, phi y Z. Entonces, ¿ρ qué es? Es la mínima distancia entre el eje Z y la proyección del punto P en el plano XY, suponiendo que está sobre el plano XY, pero sí, o sea, es básicamente esta distancia que está acá. El eje Z o ángulo azimutal se mide desde el eje X y es básicamente el ángulo que se mide respecto a ρ, que acabamos de definir, lo que es el eje ρ y el eje X. Obviamente los ejes canónicos siempre van a estar de referencia. ¿Por qué razón? Pues porque es que X, Y y Z es lo más fácil que podemos trabajar. Y el eje Z, que es la distancia perpendicular del plano XY al punto P, o sea, la distancia hacia arriba respecto al plano XY, o sea, el plano que está abajo. Entonces, tenemos los siguientes elementos diferenciales. Tenemos para el diferencial de longitud, de ρ igual, pues de L igual a de ρ, R de phi y de Z. Diferencial de área, R de phi de Z, de ρ de Z, ρ de phi. Y el diferencial de volumen, ρ de phi de Z. Y finalmente, para las coordenadas esféricas, vamos a tener tres ejes coordenados también, porque todos ellos son coordenadas ortogonales. Entonces vamos a tener el eje R, que se define como la distancia del punto del origen al punto P, del origen del plano coordenado, o sea, 0,0,0. El eje phi es lo mismo, es el eje es el ángulo medido desde el eje X, y el eje teta o el ángulo teta es el ángulo con latitud y se mide desde el eje Z. Se mide para poder saber qué ángulo hay entre el eje Z y el punto P. Miren que el punto P no tiene que estar necesariamente sobre el eje Y o sobre el eje X, no, él puede estar en cualquier parte de todo el espacio que tenemos ahí. Entonces tenemos elementos diferenciales, que son el de R, R de teta y R seno de teta de phi. Elementos de área, R cuadrado de teta de phi, R seno de teta de R de phi, R de R de teta. Y de volumen, que sería R cuadrado seno de teta, perdón, de R de phi de teta. Entonces, preguntas que se pueden estar haciendo: ¿esas fórmulas de dónde salen? ¿Yo por qué razón les presento esas fórmulas así mágicamente? Muchachos, resulta que hay una cosa
que es la relación entre los sistemas coordenados. O sea, tú no puedes pasar del sistema coordenado rectangular al cilíndrico sin pagar un costo, porque todo vale algo en la vida. Entonces, en principio, ¿qué va a pasar? Que tenemos un costo que es el jacobiano. El jacobiano, ¿qué va a hacer? Va a ser una relación, bueno, matemática, que al fin y al cabo es un producto que se hace por el elemento diferencial, como el pago que hace ese diferencial. O sea, para pasar, no sé, un dx de y a de phi de r, que tengo que pagar, depende de ¿cómo se llama? Va a depender del sistema coordenado. Pero como yo les estoy dando una introducción y simplemente me importa que sepan qué utilizar, les voy a, por decirlo así, mostrar eso. Próximamente sacaremos, pues en este canal, videos relacionados con cálculo vectorial y cálculo de varias variables. Pero pues hay que tener paciencia. Bueno, tenemos el sistema coordenado cilíndrico. Entonces, en el sistema coordenado cilíndrico vamos a ver la generalidad de cada uno. En español vamos a ver qué necesitamos o qué, para qué va a ser útil esta información que acabamos de obtener. Entonces tenemos la distribución lineal en donde vamos a tener únicamente el caso de, pues en el sistema coordenado cilíndrico, claro está, vamos a tener anillos, medios anillos, cuartos de anillos, sextos de anillos, lo que sea, pero que son anillos. En distribución superficial vamos a tener discos, medios discos, discos cuartos, arandelas. ¿Qué es una arandela? Es simplemente un disco que se le hizo un hueco en la mitad, pues para que lo tengan como en cuenta al momento de leer algún tipo de ejercicio así. Cilindros huecos, o sea, capas cilíndricas, vamos a tener el caso de que el diferencial de área ya no va a ser el de arriba, que es rho de phi, no. En este caso, como es una capa cilíndrica, el radio es definido, entonces va a ser r como el radio del cilindro de phi de z. Y distribuciones volumétricas, que simplemente es un uso para una distribución con cilindros macizos. Ya saben, cuando estemos utilizando algún tipo de caso, porque no hay más casos, o sea, en un curso de esto no puede haber más casos, vamos a tener que acudir simplemente a esta parte de la presentación o a esta parte del video. Sistemas coordenados esféricos. Distribuciones lineales no aplica. Distribuciones superficiales tenemos r cuadrado de teta de phi. ¿Cuándo se da esto? Cuando tenemos cascarones esféricos, medios cascarones esféricos y cuartos cascarones esféricos. Y distribuciones volumétricas, que son el caso ya de algo macizo, es una distribución con esferas macizas. Entonces, gracias a toda esta introducción, ustedes están en capacidad, porque lo único que tienen que hacer es reemplazar en esta parte de acá, sea el diferencial de longitud, de área, de volumen, dependiendo del caso que estén hablando, en su ejercicio y ya sencillamente definir los ejes. Pues esa parte de los ejes de pronto sí lo veremos como más juntos al momento de aplicar un ejercicio, pero en principio eso es todo. Recuerden algo, esto es una densidad de carga, o sea que lo único que yo voy a relacionar es donde haya carga. Es imposible relacionar esto donde no haya carga, es decir, si tenemos una barra, por ejemplo, voy a poner el caso así en el aire. Pues ahora vamos a hacer un ejercicio, pero entonces, por ejemplo, yo sé que quiero calcular aquí respecto a este punto P y esta barra tiene longitud L. Entonces, por ejemplo, ustedes por alguna razón del mundo, porque no me escucharon, pusieron como no la integral en el eje X, porque como es horizontal va de 0, porque pues comenzó desde el origen hasta L más H. A mí me va a dar algo. A mí me va a dar algo en ese momento. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa no es que la distancia como tal, no, no, no. La distancia de integración, o sea, lo que yo integro, solo es donde hay carga, o sea, esencialmente de 0 a L. Que eso está a una distancia P, que eso no importa. A mí solo me interesa que eso tiene carga en una distancia L. Siempre tengan en cuenta eso. Sus diferenciales, sus límites de integración tienen que ir únicamente donde tengan una distancia, pues, donde tengan la carga.
Si no tienen la carga en esa parte, pues no, no estaría como contemplado.